Vamos entonces con la pregunta número 7 de nuestro cuestionario. Nos dice, realizar un mapa conceptual sobre los objetos que se pueden agregar a una presentación. Presten atención, nos vamos a demorar un poquito haciendo un mapa conceptual. Por lo tanto, solamente les vamos a copiar de esta manera los elementos. ¿Cuántos elementos tenemos? 7. 2, 4, Dice, no 6, si 7. tenemos en el cuaderno, ¿verdad? Sí, mi estimado, todo lo que estamos haciendo del cuestionario, los cuestionarios son de toda la materia que hemos visto. Y la materia tenemos en el cuaderno, entonces por obvias razones esto está. Sin embargo, cópiele por favor, porque después usted no ha de saber cuál es la respuesta. Entonces, elementos que se pueden agregar a una presentación. Tablas, gráficos, elementos de Smart Art, imágenes, multimedia, elementos multimedia, formas y texto. Muy bien. Tablas, gráficos, ¿ya? Smarar, acuérdense que Smarar es con lo que estuvimos haciendo la semana anterior, la clase anterior, perdón, los organizadores, ¿sí se acuerdan? Ese generador de objetos, de organizadores. Imágenes, que pueden incluir una imagen, ¿ya? Que está almacenada en nuestro ordenador o en nuestro computador. Multimedia, acuérdense que los elementos multimedia son aquellos que mezclan el audio, video, sonido, ¿sí? Formas, estos representan, por ejemplo, cuando estamos utilizando un cuadrado, un rectángulo, algunos de los elementos de formas que tenemos también y que podemos manejar en Word, ¿de acuerdo? Y texto, obviamente, para poder escribir, para poder expresar nuestras ideas en una presentación. ¿Cuáles son de estos los elementos más importantes que debe tener una presentación? Obviamente debe tener texto, ¿sí? No mucho, poco texto. Y puede tener imágenes mezclados, ¿no? Entonces, imágenes y textos, o pueden ser gráficos y textos, gráficos y textos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a entender los temas. Cópiale entonces, por favor. Vamos copiando. Eric Cañar, ¿qué pasó con su cámara? Y señor Samir Colmenares, gracias, Eric. Samir, cuénteme. El sistema no me deja encender la cámara, a veces me pasa. Dana Vaca, si estás aquí. Dana Vaca. Dana, alza la mano si me estás escuchando. Uy, Dana, estás en otra cosa entonces. Asumo que no estás aquí. No me dices nada, no me respondes, te mencioné en la lista, no me mencionas, no me dices nada, Dana. Muy bien, ya. Pasamos entonces de esta pregunta, chicos. Me parece que ya todos tenemos. No, profe. A ver, entonces vamos rapidito. Rapidito, rapidito. Vamos copiando pronto y rapidito esto. Listo. Vamos a adelantarnos, chicos. Rapidito, por favor. No podemos demorarnos muchísimo.
¿Ya? ¿Podemos? ¿Alguien sigue copiando? Cambiamos entonces, vamos. La siguiente pregunta nos dice, preste atención, realiza una rueda de atributos sobre las acciones que se pueden aplicar a un objeto en una presentación. Entonces, mire, le vamos a hacer esta rueda de atributos así, tan simplecita. ¿Qué actividades podemos hacer entonces? Nosotros podemos seleccionar, mover u ordenar, girar y rotar, eliminar, modificar el tamaño, cambiar, copiar o pegar. Eso es lo que podemos hacer sobre los objetos que hay en una presentación, es decir, sobre un texto, sobre una imagen, sobre un gráfico, etcétera, ¿no? Copiémosle entonces la rueda de atributos de las acciones que se pueden aplicar a un objeto en una presentación. Ahí está, para que le alcancen a ver. Les tengo una pregunta. ¿Qué dicen en la que dice, en la más verde, en el círculo? Eliminar, acá abajo, No, le dicen, acá, no, en el otro. mover, ordenar. Gracias, Lice. Mover u ordenar. Ajá. Entonces podemos tomar un elemento, por ejemplo, un texto, y le movemos, le ordenamos, le giramos, le rotamos, le eliminamos, le podemos modificar el tamaño más grande, más pequeño, copiamos, pegamos varias veces, seleccionamos, son las acciones que se pueden generar sobre un objeto. ¿Ya? Vamos copiando rapidito, chicos. ¿Cuántas acciones han sido? 1, 2, 3, 4, 5, 6 acciones, chicos. Ajá, 6 acciones. Vamos a seguir. Vamos por la pregunta 9, chicos. ¿Qué son los elementos multimedia? Los elementos multimedia son aquellos que mezclan el manejo de imágenes, sonido y video en un solo archivo. ¿Ya? Eso ponemos. Entonces, son elementos que mezclan el manejo de imágenes, sonido y video, animación representada en un solo elemento o en un solo archivo. Copiamos entonces la pregunta número 9, chicos. Rapidísimo. Lice, ¿cuántas preguntas son? Disculpe. ¿Ya recibiste tú el cuestionario? Pues, ¿no le revisaste cuántas preguntas teníamos? Me parece que son Así 18. dicen, ya son 20. 21 son. 21, no 20. Por eso estamos apuraditos porque tenemos que concluir hoy día. Ya, entonces, en la 9 son Pero elementos... en el cuestionario que mandó solo aparecen 20. 20, ya lo voy a revisar en donde se me ha equivocado. ¿Ya? Listo. Ya está lo que son elementos multimedia. Vamos con el siguiente. Me dice, dibuje la estructura de una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? En nuestro libro, a esta tabla de distribución de frecuencias, a esta parte de aquí arriba, le pintan de color morado. Yo no le pinté en este caso, pero usted sí le puede pintar. Entonces, por favor, vamos arreglándole. Vamos a ir copiándole Profe, a la una tabla. pregunta. ¿Puede poner en la 9 otra vez? Por favor. Ya, pero rapidito. Le dibujamos, por favor, entonces a la tabla de distribución. No se olvide los elementos de la tabla de distribución. El principal, la variable. El siguiente, la frecuencia absoluta. ¿Cómo se le nombra la frecuencia absoluta? F sub I, F minúscula. La frecuencia relativa, que sería H sub I. El porcentaje, el signo de porcentaje. La frecuencia absoluta acumulada, se llamaba acumulada porque se va sumando, va acumulando, se va haciéndose más grande. F sub I. Y la frecuencia relativa acumulada.
Lo mismo que en la frecuencia absoluta, pero se acumulan en cambio los valores de H sub I minúscula acá en H sub I mayúscula. Perfecto. Ahí está la tabla de distribución. Esa es la estructura de la tabla de distribución de frecuencia simple. Les recuerdo por si acaso, esta tabla de distribución de frecuencia se utiliza cuando nosotros tenemos poca cantidad de información, no es muy alta, es manejable, primero, y segundo, también cuando la información no es tan consecutiva. Pues, por ejemplo, decimos las edades de los alumnos, 13, 14, 15, 18. Pero si, por ejemplo, pedimos la estatura, puede que nos digan 135, 136, 137, 151, 152, 153. Entonces son valores más consecutivos. Ahí no se usa esta tabla, se usa otra que luego la vamos a conocer. ¿Listos? Jocelyn Ramos, ¿qué pasó con su cámara? Discúlpeme, profe, lo que pasa es que está aquí mi mamá. Ya le prendo enseguida. Ya estamos. Entonces, rapidísimo le dibujamos a la tabla. Le ponemos los campos y luego usted, si es que tiene tiempo un poquito, ahí le va pintando de color. ¿Se acuerdan que utilizamos en el libro? También está un color un poquito, digamos que medio, no morado, sino más bien medio fucsia. Le colocamos los colores acá. Ok, vamos con el siguiente. La siguiente pregunta. ¿Qué es población? Acuérdense que nosotros ahorita vamos a iniciar con el trabajo de lo que es estadística. Y en estadística hay dos criterios que son muy importantes manejar, población y muestra. Población en este caso nos dice que son todos los elementos de un estudio. Por ejemplo, digo, vamos a hacer un estudio para ver el gusto, para saber, conocer el gusto de sabor de helado que prefieren los chicos del 8º año de básica. ¿Ya? La población son todos los alumnos del 8º de básica, todos de los, si hay 2 octavos, 3 octavos o 4 octavos, pues de todos, ¿no es cierto? Eso es la población, son todos los elementos de un estudio. Y la muestra es un pequeño subconjunto de las personas a quienes les realizamos la encuesta para poder saber cuál es el gusto de helado de todos los chicos de 8º. Entonces aquí le vamos a poner, ¿qué es muestra? Es un subconjunto de la población. Así le vamos a colocar. Muestra es un subconjunto de la población. Bueno. Después de esto nos piden realizar un mapa conceptual. Antes de pasar al mapa conceptual, cuando nosotros trabajamos en estadística podemos tener dos tipos de variables, solo dos. La primera era una variable de tipo o que guardaba o almacenaba información de tipo. ¿Alguien se acuerda? Numérico, es decir, de un tipo de variable cuantitativa. Cuando escuche la palabra cuantitativa, significa de cuánto. Entonces ahí sabemos que hay un número. Y cualitativa es el otro tipo de variable que nos describe cualidades, gustos o preferencias. Entonces, fíjense aquí. Tenemos entonces el mapa conceptual. Que tenemos los tipos de variable. ¿Cuáles? Cuantitativas y cualitativas. Le voy a bajar un poquito para que ustedes la puedan ver. Esta es la pregunta número 13. Cuantitativas, numéricas. Cualitativas, no numéricas. Eso es todo. Ya le copiamos rapidito.
¿Se puede poner en la 2 un ratito, por favor? ¿El qué? La 12. Sí, en la 12, por favor. Mire, es un subconjunto de la población, nada más. Es un subconjunto de la población, eso es todo. Es un subconjunto de la población. Ya, listo, gracias. Bueno, vamos ahora con la 13, sin demorarnos, chicos, sin demorarnos. ¿Ya está? Listo, ya estamos entonces con el mapa conceptual. Los tipos de variables. Cuantitativa, acuérdense, cuando dice cuanti significa cuánto. Cuantitativa es decir, numérica. Y cualitativa, cualidad o propiedad, es decir, no numérica. Esos son los tipos de variables que tenemos en estadística, ¿no? Las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Vamos a pasar. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Entonces aquí le hemos puesto. Frecuencia absoluta es el número de veces que una variable se repite. ¿Ya? Es el número de veces que una variable se repite dentro de un estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos ahorita a hacer el estudio de los gustos de, ¿qué será? De gaseosa de los chicos del octavo. Entonces necesito saber a 4 chicos qué sabor de gaseosa les gusta. Ustedes me van a responder. Dependiendo de su respuesta, habrán 2, 3 que me respondan lo mismo. Ese número, el 2 o 3, o las personas que contesten lo mismo, representa ese número la frecuencia absoluta o número de veces que se repite una variable, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a la 15, chicos. Aquí está la número 15. Rapidísimo. Nos dice, ¿qué es la frecuencia relativa? ¿Ya? La frecuencia relativa es una frecuencia que se calcula. La frecuencia absoluta es una frecuencia que solamente se la va contabilizando. ¿Cuántas veces se repite una variable en el total de datos? En cambio, la respuesta relativa se la calcula utilizando lo siguiente o realizando lo siguiente. Frecuencia relativa es el valor obtenido de dividir la frecuencia absoluta de cada variable para el total de datos. ¿Sí? Es el valor obtenido de dividir la frecuencia absoluta de una variable para el total de datos. Eso le colocamos a la pregunta número 15.
¿Ya está, chicos? Vamos a ver acá. Sí, pa. Vamos con la siguiente, facilita, nos dice. ¿Cómo se grafica un diagrama circular? Bueno, aquí ya entramos en lo que es los gráficos de estadística, ¿no es cierto? Entonces, para generar un gráfico circular, miren, estos son los pasos que hay que tomar. Primero trazamos una circunferencia, la podemos trazar con un graduador, perdón, con un compás, podemos utilizar una tapa, lo que quiera que sea, pero trazamos una circunferencia, ¿no es cierto? Tomando en cuenta cuál es el punto, el centro de la circunferencia, tomando en cuenta el centro de la circunferencia, eso es importante tomar en cuenta. Luego de trazar la circunferencia, se toma el valor de los porcentajes. Los porcentajes son las frecuencias relativas cambiadas a porcentaje. Es decir, acuérdense, perdón un ratito, aquí en la tabla de distribución, usted tiene frecuencia absoluta, relativa, porcentaje, acumulada, absoluta acumulada y relativa acumulada. Entonces, cuando tenemos las variables, vamos a tener una frecuencia. Esta frecuencia de aquí se calcula. ¿Cómo se calcula? Cada frecuencia de cada intervalo se divide para el total. Y así vamos a tener la frecuencia relativa. Muy bien. Entonces nos dice, tomar el valor de los porcentajes y multiplicarlos por 3.6. Le vamos a multiplicar a estos valores por 3.6. Luego vamos a iniciar el primer trazo y se debe tomar como vértice el centro del círculo. Del centro del círculo trazamos una línea. Con el graduador medimos el ángulo que se debe formar y trazamos la segunda línea. Y está la primera área del círculo generada, ¿no? Y así vamos generando de uno en uno los elementos. Ahí está entonces la pregunta número 16. ¿Cómo se grafica un diagrama circular? Cópiele, por favor. Dana Vaca, ¿estás por ahí? Dana Vaca. Ya, mis estimados jóvenes, vamos concluyendo entonces esto y nos vamos a la siguiente pregunta, chicos. Nos vamos a la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta nos dice 17. ¿Qué es probabilidad de un suceso? Ya, aquí vamos con las últimas clases. Acuérdese, últimas clases vamos aquí. Entonces, fijarse, ¿qué es probabilidad de un suceso? Miren aquí, o de un evento, ¿no? Es el grado de confianza de que un evento ocurra. Esta es la probabilidad, el grado de confianza de que un evento ocurra. Este grado puede ser muy alto o muy bajo, dependiendo. Grado de confianza de que un suceso ocurra, de que un suceso o un evento ocurra. ¿Le copian por favor a la 17?
¿Ya está? Profe, y en la pregunta 19, ¿qué va? Disculpe. Vamos a calcular la probabilidad en la 19. Vamos entonces con la 18. ¿Qué es probabilidad segura, probable o imposible? Esto sí ya vimos y está súper facilito. Segura, un evento que tiene que suceder, algo que va a suceder, va a ocurrir. Probable, algo que puede, como no puede. Imposible, algo que nunca va a ocurrir, no va a ocurrir. Por ejemplo, seguro. Seguro que todos los días a partir de las 5:30, 6, va a amanecer, ¿cierto? Seguro. Buenos días, Dana, bienvenida. ¿Dónde estabas? ¿Sí me escuchas ahora? Dana Vaca. Profe, sí le escucho. ¿Y dónde andaba, Dana? Sí. Tomo Aquí. lista, no contesta. Después se sienta, no escucha. Vuelve a entrar, tampoco está aquí. Probabilidad probable. Entonces, que algo suceda o no. Entonces, si es que compro un boleto de lotería, es posible que me compre, que me gane, ¿no es cierto? Me puedo ganar. Eso es probable. Imposible, algo que no va a ocurrir. Si no compro la lotería, ¿me podré ganarle el premio? No. No, no me puedo ganar. Es algo imposible, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Que llueva de abajo hacia arriba? Imposible. No, 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 no. Entonces, esas son las probabilidades: segura, probable e imposible. Le copiamos entonces. Vamos ya con las últimas. Vamos a hacer una probabilidad. Escuchemos. En una canasta, imaginémonos, hay 4 manzanas de color verde y 5 manzanas de color rojo. Pregunta: ¿cuántas manzanas hay en total ahorita? 9. 9. Muy bien, entonces voy a poner así la línea de la fracción y sé que acá abajo va a haber 9. ¿Por qué? Porque hay 9 elementos totales. Recuerden que aquí se pone siempre el total de posibilidades de respuestas que tengo. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de tomar una manzana verde? ¿Cuántas manzanas verdes tengo yo en mi canasta? 4. Entonces, ok, está ahí. Por lo tanto, mi probabilidad es de 4/9. 4/9. Vamos entonces con la siguiente. Muy bien. 4/9 ha sido la probabilidad entonces en este ejercicio. Veamos. Sí, aquí está el 4/9. Vamos a llevarle estas 3 últimas por si acaso. Vamos a llevarle desde aquí hasta la siguiente hoja, solo para que se vea. ¿Ya? 4/9. Ahora sí, pregunta 20. Escriba 2 ejemplos de sucesos seguros, probables e imposibles.
Ya, entonces eso facilito, facilito. Sucesos seguros, dos cosas que van a suceder, que amanezca todos los días, que anochezca todos los días, ¿cierto? Algo seguro que va a suceder. Que pasemos el año todos. ¿Es un suceso seguro? No, profe. Digamos que es probable, ¿no? Probable. Hay algunas personas y dependiendo del caso, hay personas que ya tienen casi, casi como un suceso seguro. Hay otras personas que todavía tenemos que decir que es probable. Ujú. Y sucesos imposibles, algo que no sabemos que no va a suceder, no puede suceder, no se va a dar. Muy bien, entonces usted le puede poner ahí sus ejemplos. Yo le he puesto, por ejemplo, en seguro que amanezca, que en invierno llueva, porque en invierno aquí en el Ecuador llueve. Evento probable que mañana tengamos clases, ¿sí? Que me gane la lotería, etcétera. E imposible que la batería de la computadora se cargue. Es imposible. Si no tiene electricidad, ¿no es cierto? La batería de la computadora no se va a cargar si no hay electricidad, si no está conectada el cable. O que el celular se encienda si no tiene batería. Eso es un evento imposible. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos concluido, chicos, nuestro cuestionario. Hasta aquí llegamos a la pregunta 20. De acuerdo. Personas que no hayan logrado copiar, pues simplemente tómenle en este momento una captura de pantalla. Tómenle una captura de pantalla rapidísimo. Y le revisan, caso contrario, le revisan, por favor, la grabación